하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. La palabra de Dios, Juan capítulo 20, versículo 30 hasta el 31. 우리 같이 Vamos a leer todos juntos. 하겠습니다. 시작. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no estaban escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. Amén. En este momento vamos a escuchar la palabra del Señor. Oremos por el obispo y también para que él tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder. Y por cada uno de nosotros vamos a orar todos juntos. 예배자로 우리를 또 불러주시고 오늘 또 예배 가운데 또 하나님 말씀을 들을 수 있는 또 신령한 복된 시간을 허락하여 주심을 또 감사합니다. 오늘 또 하나님 말씀을 또 듣고 받는 우리의 심령이 복되도록 하나님 도우시고 역사하여 주시옵소서. 오늘 또 말씀을 증가하시는 감독님 하나님 함께하여 주셔서 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 말씀의 능력을 허락하여 주시고 또 성령과 권능이 또 충만하여 담대히 또 주의 말씀을 증가할 수 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 오늘 또 말씀을 받는 우리의 심령은 또 말씀 받되 사람의 말로 받지 않게 하시고 오늘날 우리에게 명하시는 하나님 말씀으로 아멘할 수 있는 복된 시간 되도록 하나님 도우시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 말씀이 믿음 되게 하시고 하나님 말씀이 생명 되게 하시고 하나님 말씀이 또 능력 될 수 있도록 주의 능력과 권능으로 하나님 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 하늘의 능력으로 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, nosotros en este día santo, de esta forma hemos venido delante tuyo para poder escuchar tu palabra. Gracias por ello. Padre Dios, ayuda a tu siervo quien tú has puesto para hacer esto. Ayuda, Señor, que pueda realizar tu obra según como tú deseas. Y también ayuda, Señor, que nuestros miembros también puedan recibir esa palabra. Y ayuda, Señor, que ellos tengan la inspiración del Espíritu Santo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. El deber de la Biblia. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es perfecto. Él nos ha mostrado de antemano su obra. Él ha dicho estas profecías a través de los profetas y también se hizo conocer por la ley de antemano. Dios realizó un pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Así es como habló a la humanidad. No hay nada que no fue dicho de antemano. Esta es el Antiguo Testamento. Jesucristo vino según estas profecías. Él obra y da los mandamientos en persona y en su cuerpo. Su obra es la vida eterna y alimento de vida. Estas cosas son promesas dadas a nosotros y profecías espirituales. El Nuevo Testamento permite esto a todo lo que tienen la fe. La ley y los profetas fueron completadas hace 2000 años atrás, pero aquel que cree en el Evangelio de Jesucristo y acepta su nombre inmediatamente tendrá la vida. Esto no fue hecho a las personas del pasado que esperaron de lejos, sino hace que aquel que cree y acepta nazca de nuevo por el Espíritu Santo instantáneamente. Al ser bautizados, ellos son trasladados al cielo con Él. El creyente no permanece al universo, sino al cielo. Él obra espiritualmente en ellos. El que cree tiene la santidad, autoridad de ser hijos y gloria. Los demonios, quienes son el enemigo, lo saben y tiemblan de esto. Los dones de la Iglesia son las señales de la Iglesia para que nosotros creyéramos que Jesucristo es el Hijo de Dios y Cristo. El nombre de Jesús fue escrito en la Biblia. Por lo tanto, esta no es la generación en que necesitamos los profetas, sino solo tenemos que arrepentirnos y recibir la llenura del Espíritu Santo. Amén. La Biblia
하나님의 말씀을 담은 책입니다. Es el libro que tiene la palabra de Dios. 하나님은 성경을 인류를 죄에서 Dios, 구원하고 생명을 a través de la Biblia, 주셨습니다. da la salvación al hombre y también hace que conozca la vida. 사명은 Por eso ese deber de la Biblia 인류가 그리스도를 믿음으로써 es que la humanidad al conocer y creer en 있습니다. Jesús puedan tener la salvación y la vida. Esto es algo que nosotros podemos encontrar en el versículo 31 de la palabra del día de hoy. 이 부분을 이해하기 위해서 Nosotros, para poder entender esto, también necesitamos entender la Biblia en sí. Si nosotros vemos en la Biblia en completo, está hablando acerca del pecado. 인간이 처한 이 현실, Nos está hablando sobre esa realidad del hombre, esa realidad que el hombre tiene. Está hablando sobre esa dificultad, está hablando sobre ese pecado que el hombre tiene. 인간에게 죄는 가장 Para el hombre, la verdad es que ese pecado es la verdad, es ese gran enemigo y ese gran temor que tiene. 신구약 Pero es esto, la severidad de ese pecado es algo que nosotros podemos encontrar en toda la Biblia. 앞에 두 장과 Si nosotros podemos, es algo que podemos encontrar en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si nosotros, aparte de los dos primeros capítulos y los últimos capítulos, toda la Biblia nos está hablando acerca del pecado. Y constantemente la Biblia 다루고 있는 것이 está hablando sobre este pecado. 구약 성경에 보면은 Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, es algo que nosotros podemos ver más claramente acerca de este pecado. 이스라엘 역사의 기록이라는 겉모습을 갖고 있지만 Nosotros, en el exteriormente, el Antiguo Testamento, pareciera que fuera la historia de Israel. Sin embargo, ¿qué es lo que está tratando de decir esto en su interior? Es que está diciendo que el hombre es pecador. 수렁 속에 빠져 Es que el hombre está en el pecado y en la maldición y no hay forma de que ellos puedan salir de esto, de que ellos han caído en la destrucción, que ellos perecerán. 구약 성서 전체적으로 그 분위기를 Si nosotros vemos en todo este Antiguo Testamento, esto es lo que constantemente nos está diciendo. 역사를 이렇게 쭉 훑어봐도 그렇습니다. Es algo que también incluso podemos ver también en la historia en el Antiguo Testamento. Si nosotros vemos al primer hombre, 아담이 o sea, el hombre que tuvo la vida era Adán, pero él ya ha pecado delante de Dios. 그를 따라 나오는 후손들 Pero entonces todos los descendientes que caen, o sea, toda la humanidad que viene de él, ya es pecador. 증명이라도 하듯이 아담 바로 다음 세대 첫 Y también, luego de la siguiente generación de Adán, nosotros podemos ver de que pues hasta el hermano mata a su propio hermano. O sea, podemos ver que hasta esa generación muestra ese pecado. Por eso, uno para poder pues limpiar esto, Dios para limpiar ese pecado, Él dio el diluvio. Pero ni siquiera a través de este diluvio Él pudo limpiar este pecado del hombre. Pero entonces podemos ver que el hombre no pudo ser limpio de ese pecado, pero por a través del diluvio, sino que ese pecado estuvo dentro del hombre. Pero entonces luego Dios escoge a un hombre y luego pone a él y lo escoge a él y luego a través de él hace el pueblo de Israel, el cual Dios verdaderamente ama. Y luego el pueblo de Israel es sacado de Egipto para que así recibieran la salvación. Pero no mucho después de que recibieran la salvación, ellos en el desierto comenzaron a ir en contra del Señor, desobedecieron al Señor y hasta crearon ídolos. Y luego de que fueron
un reino. Ese reino fue dividido en dos y también constantemente pues desobedecieron al Señor y luego llegaron a la destrucción. Este es un castigo que Dios ya ha dado. Y luego, a partir de ese momento, Israel, la verdad, no tuvo un momento para poder ser reconstruido, para poder recuperarse. Pero entonces es algo que la Biblia nos está diciendo, pues a través de la Biblia. Pero entonces si nosotros vemos a la historia de Israel, no está, pues en una parte nos está mostrando acerca de Dios. Es que Dios constantemente amó a su pueblo, incluso en medio de esas situaciones. Podemos ver que apenas en medio de esa situación, de todas maneras, Dios con su paciencia amó a su pueblo. Pero entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando en la historia de Israel? Nos está mostrando es que nos está mostrando ese estado en el cual el hombre estaba a punto de recibir ese castigo y esa horrible castigo que le está esperando. O sea, esto es lo que estaba profetizando. O sea, era un trailer que nos estaba mostrando acerca de esta destrucción del hombre. Pero entonces, luego que pues Israel, que ya había sido destruido y ya había caído completamente, ¿qué es lo que Dios dijo constantemente? Les dio la esperanza de que Dios salvará a Israel, que Dios iba a restaurar a Israel. Esta era la esperanza que les iba a dar. Pero ¿cómo lo iban a hacer? Con el Salvador, que el Salvador vendría y todo será restaurado. Esto es lo que Dios había dicho, que iba a enviar a ese Salvador. Y esto es algo que Dios había dicho constantemente. Y así es como Israel dependió de esto. Que nos dice en Isaías 59:20, y vendrá el Redentor a Sión y a los que volverán de la iniquidad de Jacob, dice Jehová. Así nos dice que ese Salvador vendría. Cuando nosotros hablamos sobre la promesa, está hablando que es la profecía. Incluso mucho más si lo está diciendo Dios, porque esa es la naturaleza de Dios, porque Él cumple ciertamente esa promesa que Él dice, o sea, es una profecía. Por eso Dios dijo acerca del futuro, de que iba a venir ese Salvador, pero no lo dijo solamente una vez, no profetizó solamente una vez, sino muchas veces. Y si vemos en toda la historia, en el Antiguo Testamento, en la historia de Israel, podemos encontrar esas profecías. Y esa palabra que nosotros podemos encontrar en la Biblia es algo que ya ha sido dicho y ha sido ya profetizado. Pero entonces, en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel fue dado que les dijo que les dio la profecía de que vendría el Moisés, que iba a venir el Mesías, que iba a venir el Mesías. Pero entonces, si los israelitas, la verdad, hubieron ocasiones en las cuales ellos no podían entender lo que estaba tratando de decir, y habían algunos párrafos o algunos versículos en el cual ellos no podían entender. Sin embargo, ellos pensaban de que ese Mesías, aquel que iba a venir a salvarlos, los iba a salvar solamente políticamente. No sé por qué ellos pensaron de esta forma tan simple. Pero entonces el Mesías vino a este mundo, Jesús vino a este mundo y Jesús se manifestó al frente de su pueblo. Pero desafortunadamente el pueblo de Israel no creyeron en Él, ni siquiera lo aceptaron como el Mesías. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel eran orgullosos, porque ellos tenían esa certeza de que ellos eran el pueblo de Israel, o sea, el pueblo que Dios había escogido. O sea, esto era
este concepto, o sea, este pensamiento era para ellos. Y por eso, y el hecho de que ese Mesías iba a morir en la cruz era algo, pues, impensable, o sea, era imposible pensar en esto. 죽었다. 끝이다. 끝인 거예요. Pero entonces ellos vieron que Jesús había muerto, entonces es el fin, o sea, Él no es el Cristo. 아직 믿지 않으니 Y el hecho de que había resucitado, esto es algo que ellos ni siquiera, pues, 그리스도는 오지 않은 entendieron, ni siquiera podían creer, ni siquiera supieron, ni siquiera pudieron creer sobre esto. Pero entonces, ¿qué es lo que Jesús hizo? Jesús vino a este mundo, Él resucitó, Él murió y resucitó y subió hasta el cielo. 그런 구약 성경을 통하여 Y esto es algo que en el Antiguo Testamento nos está diciendo. Y estas profecías fueron cumplidas a través de Jesús completamente. Fueron cumplidas completamente. 그리스도 교회는 예수님을 영접했어요. Pero la iglesia de Cristo, la verdad, le han conocido a Él y han recibido a Cristo. Ellos recibieron a Cristo. 버렸지만은 Aunque los judíos lo abandonaron a Jesús, así dijeron que 교회에게 달려갈 수 있도록 la verdad, pero en este mundo la verdad es que a través de Jesús la verdad fue abierta las puertas y todo aquel que cree en Él puede venir y puedes entrar en Él. Pero la verdad es que este Mesías no solamente vino para el pueblo de Israel, no es para que para que Jesús, este Mesías, satisfaciera al pueblo de Israel, sino que Él vino para toda la humanidad. 이 땅의 그 팔레스타인 지역에 Jesús, la verdad es que no solamente vino para esa tierra de Palestina, para poder para solucionar esos problemas políticos, sino que Jesús vino en esta tierra para solucionar todos los problemas en este mundo. Él vino para solucionar todo esto. 구약 시대의 이스라엘의 역사 Si nosotros vemos la historia de Israel en el Antiguo Testamento, 그 지역뿐만이 아닌 온 인류를 구하시기 위한 하나님의 está hablando sobre ese plan que no solamente sería de que cuidaría, que salvaría al pueblo de Israel, sino que a todo el mundo. 예고하는 예언에 불과해요. O sea, ¿qué es ese Antiguo Testamento? O sea, la iglesia del Antiguo Testamento, la verdad solamente era una profecía de la iglesia del Nuevo Testamento. 이스라엘의 역사를 Si nosotros vemos en la Biblia, puede verse que todo es como escrito la historia. 보면은 Pero si nosotros vemos en esa historia, hay momentos en el cual nosotros podemos encontrar muchos escritos en el cual no podemos entender, o sea, o palabras en el cual ni siquiera son difíciles de entender, o siquiera contextos que son raros, que no deberían ahí. 어색할까? 이런 이해가 되지 않는 부분이 Y hay 굉장히 momentos en el cual nosotros no podemos entender, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? 앞으로 오실 유대 땅에 오실 Pero todo esto está hablando acerca de Cristo, que en el cual iba a venir entre los judíos. Está hablando sobre esa identidad de aquel. O sea, le estaba dando una pequeña pista. 있어야 했기 때문에 O sea, está hablando de esas profecías, de esa identidad de aquel que iba a venir en esta tierra. Pero ¿por qué será que Dios hizo de esta forma? 구원자가 누구신가를 Es para que toda la humanidad pudiera conocer quién era ese Salvador. 구원자가 누구신가에 대한 Es para que toda la humanidad, la verdad, conociera de quién iba a ser ese Salvador. De que cualquiera al ver esto pudiera conocer quién era el Salvador, de que ellos supieran quién era este Salvador que iba a venir. Y esto es lo que el Antiguo Testamento nos está diciendo. 여러분 열고개라는 그 게임 아시죠? 열고개. Hay un juego en Corea que es como un juego que se ayudan entre que se juegan entre algunas personas. Entonces 진행한 사람을
las personas tienen que solamente preguntar 10 preguntas para que pudieran adivinar qué es lo que una persona pues tiene. Pero entonces esa persona en el cual tiene la respuesta solamente puede responder con sí o no. Pero entonces las personas al preguntarle, entonces le preguntan, ¿será que tú tienes es una persona? Entonces una persona dice sí o no. Pero entonces si le pregunta, entonces, ¿será que es una persona que yo conozco? Entonces él dice que sí. Entonces, pues obviamente luego solamente tiene 10 pues preguntas, pero entonces podemos ver que a través de esas preguntas pues están adivinando qué es la respuesta. Por eso entonces ya antes de que las 10 preguntas eran preguntadas, ya uno puede responder. Pero si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, si nosotros vemos en la Biblia, no solamente el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento, en toda la Biblia nosotros podemos encontrar que hay más de 4.500 pues profecías, o sea, 4.500 pues pistas acerca de pues el Salvador. Pero si nosotros vemos en el Antiguo Testamento podemos encontrar más de 2.000 pues pistas y esas profecías. 구에서 시작을 해도 힌트 10개만 되면 맞춥니다. 여기에는 2만 개가 Pero entonces, si en ese juego, con solamente 10 preguntas, uno puede hasta adivinar qué es esto, pero entonces, ¿qué es la respuesta? Pero entonces la Biblia nos está diciendo más de 2.000 profecías acerca de Jesús, obviamente acerca de ese Salvador. ¿No será que será mucho más obvio que nosotros pudiéramos escoger, adivinar quién es, a qué? O sea, por eso, entonces si vemos en la Biblia, nosotros podemos encontrar todas esas diferentes profecías que hablan acerca de Jesús. Por ejemplo, si nosotros vemos ese sacrificio que dio Abel, fue el único sacrificio que fue recibido por Dios, en el cual que es acerca de qué, de la sangre. También en ese momento en que Abraham iba a entregar a su hijo Isaac como sacrificio, en ese momento en el cual Dios le dijo que parara, y entonces él tomó una oveja y le dio el sacrificio delante de Dios. O sea, constantemente en el Antiguo Testamento entregó esos sacrificios delante del Señor. O sea, estamos hablando especialmente de esas ovejas que derramaron su sangre para la redención de los pecados. Pero entonces, así nosotros podemos ver que Jesús también hasta murió en la cruz. También, ¿qué fue lo que hizo? También en Moisés, en ese momento en el cual, en esa serpiente, en el cual todo aquel iba a mirar a la serpiente era sanado. También de esta misma forma, todo aquel que mira a Jesús es sanado, es salvo. Y también Jonás también estuvo en el vientre de ese gran pescado 3 días. También el Señor también murió y estuvo en el sepulcro por 3 días. Por eso nosotros podemos ver todo esto, en el cual que tiene esas diferentes profecías. También que cuando hablaba sobre Judas Iscariotes, en el cual iba a ir en contra de él, que nos dice en Salmos 41:9, aunque el hombre de mi pan, en quien yo confiaba, el quien di pan para comer, alzó contra mí el calcañar. También en ese momento que Jesús estuvo en la cruz, en el cual él le dio, cuando Jesús dijo que tenía sed, que fue lo que dice en Salmos 69:21, me pusieron además y él por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. O sea, es como así nos dice. O también en ese momento en el cual Jesús fue insultado al ir en la cruz, que nos dice en Isaías 50, versículo 6, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Por eso nosotros podemos constantemente ver, también en Isaías 53 o también en Salmos, también podemos ver constantemente cómo describe ese sufrimiento de Jesús.
바울도 베드로도 Y también como Pablo y Pedro constantemente hay un versículo que ellos usaron en el cual es Salmos 16:10 que dice: porque no dejaron mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. 이렇게 그 외에도 많습니다. Así, de esta misma forma, nosotros podemos encontrar muchos prodigios, profecías, esas profecías que hablan acerca de Jesús. 마에 가는 También en ese camino en el cual Jesús, luego de resucitar, de morir y resucitar, en ese camino de Emaús, en el cual los dos discípulos tuvieron ese encuentro con el Señor, 이 두 제자에게 나타나셨어요. 정체를 Dios a Jesús se cubrió su rostro y luego se aparecieron a ellos. Pero ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar en ese momento? ¿Qué es lo que nosotros podemos encontrar en ese momento? ¿Qué era la situación en ese momento en el cual Jesús murió repentinamente? 뭐냐 하면서 Y en el cual los discípulos estaban sorprendidos acerca de lo que había estado ocurriendo. 구원자로 활약하셔야 될 분인데 Y 갑자기 entonces Jesús, quien iba a ser nuestro Salvador, de repente murió. Pero entonces ellos debieron pensar acerca de la resurrección, pero ellos no pensaron en esto, sino que ellos pensaron solamente que este era el fin, que este era todo lo que había terminado. 절망에 빠진 그들. Y por eso, entonces esas personas que a la verdad estaban en medio de esta situación, entonces Jesús se manifestó en ellos. Y entonces, ¿qué fue lo que le dijo a ellos? Y comenzó a explicarles la Biblia a ellos. 성경이 말하기를 주님은 고난 받으셔야 될 ¿Qué es lo que le está diciendo? Y la Biblia nos está diciendo que este Cristo tiene que padecer. Y luego dice que este era el Cristo. Entonces, ¿qué nos dice? En Lucas 24, es del 25 hasta el 27. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para querer todo lo que los profetas han dicho. ¿No será necesario que Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzaron desde Moisés y siguieron por todos los profetas. Les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. 주님이 죽으셨다고? ¿Que Jesús murió? ¿De que Jesús padeció? Entonces, ¿será que este no es el Cristo? Pero entonces, ¿qué nos dice qué fue lo que Él dijo? Así es como la Biblia nos está diciendo. El Cristo tiene que padecer. Esto es algo lo que el Señor nos está enseñando en ese instante. Pero entonces ellos en ese instante, esos dos discípulos, escucharon esta palabra y sus corazones comenzaron a arder. Y entonces en ese momento, pues reconocieron de que este era el Cristo y luego Jesús desapareció. Pero entonces ellos en ese momento, al escuchar acerca sobre esas profecías que están siendo cumplidas, ellos se sorprendieron en esto. 그냥 전혀 모르는 사람이 와서 성경만 Él no dijo, se manifestó a ellos diciendo: yo soy el Señor, yo soy el Cristo. No, en cambio de decir esto, Jesús se manifestó a ellos y comenzó a enseñarles y comenzaron a explicar las escrituras. Pero ¿qué fue lo que dice también en el versículo 32? Y le dijeron uno al otro: ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras que nos hablaban el camino y cuando nos abrían las escrituras? 우리가 말씀을 들을 때 Nosotros también, en esos momentos que nosotros al leer el Nuevo Testamento, escuchar la palabra del Señor, podemos tener este ardor, o sentimos este corazón, este fervor en nuestro corazón. 심야에 예루살렘을 향해 달려갔어요. Pero entonces ellos, en ese momento, aunque no habían podido dormir, pero de todas maneras ellos salieron corriendo a los otros apóstolos. Ellos corrieron con todo fervor a los apóstolos para poder llevar a ese pensamiento, esa verdad que ellos solamente habían escuchado, que esas dos personas habían 설명하라고 가느냐? escuchado. ¿Qué es lo que habían 주님은 escuchado? ¿Qué es lo que ellos fueron a llegar? Nuestro Señor es el Cristo. 이 사실을 그동안 Los profetas y la ley es algo que la ley es algo que constantemente nos había dicho a nosotros. Este es el Cristo.
Ellos habían corrido en esa noche. 그 부활하신 몸을 제자들에게 다 드러내. Pero entonces, luego de Jesús se manifestó a todos los apóstoles, a sus discípulos, y entonces comenzó a enseñarles a los discípulos, explicándoles todos los del Antiguo Testamento. Y luego de que ellos verificaron de que Él era el Cristo, ahora, ¿qué fue lo que Jesús les dijo? De que Él era el Cristo y de que esperaran el Espíritu Santo para que así ellos luego puedan ser testigos y luego puedan ir a testificar esto. Luego, antes de Jesús ascender al cielo, los bendice y luego así es como ascendió al cielo. Así es como el Señor había dicho, que nos dice en Hechos 10:43. De esto dan testigo todos los profetas y todos los que creen en Él creyeron, recibirán perdón de pecados por su nombre. 제사들. 그러니까 수세기에 Por eso, entonces podemos ver que ahí comienza la iglesia de Cristo. Pero entonces, en este momento podemos ver que ese sacrificio que el pueblo de Israel daban por mucho tiempo, entonces ellos pudieron saber de que esto era la sombra de lo verdadero. Esto era solamente una profecía de lo verdadero. 제사는 De qué sacrificio en el cual constantemente habían dado. La verdad, esto solamente es una mentira de lo que es la verdad. Esto es solamente sombra de lo que está en el cielo. Solamente ese modelo de lo que está en el cielo. Así es como nos dice. 드리는 제사는 De que nuestro sacrificio que nosotros damos es solamente la sombra de la verdad. Así es como Cristo nos ha dicho a nosotros. Muy lógicamente, es algo que ni siquiera nosotros podemos decir en contra. 구약 성경은 이후에 El Antiguo Testamento, que lo que dice, está hablando acerca de aquel que iba a venir, o sea, está hablando las profecías para que las personas pudieran saber quién era el Cristo. 많은 내용이 있지만 Aunque en el Antiguo Testamento podemos encontrar muchos diferentes tipos de palabras, todo lo que en el Antiguo Testamento nos está diciendo, no importa lo que exteriormente está diciendo, es para que todo aquel que pueda ver esto pueda encontrar a Cristo. 구약 성경이라는 형태를 잡은 것은 메시아에 대한 약속을 Y también es que también el hecho de que haya puesto el Antiguo Testamento es para que que Cristo iba a venir, iba a ser algo oficial, es para que pueda ser algo más oficialmente y para que ninguno vaya a dejar a un lado, cuando Cristo vaya a venir, pase a un lado, sino que todo aquel pueda saber de que aquel que ese Cristo ha venido al mundo, que ningún hombre 그리스도다. vaya a decir, Cristo está allá, Cristo es ese Cristo, que no haya ninguno que aunque venga y diga que ese Cristo vaya a ser engañado por estas personas. 이렇게 구약 성경에 대해서 말씀드렸고요. 신약 성경에 말씀드립니다. Ahora yo acabo de hablar acerca del Antiguo Testamento, ahora les voy a hablar acerca del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento 완전히 다른 차원의 또 책입니다. es un libro completamente diferente. 구약 성경과는 또 많은 정말 비교할 수 없는 차이가 있어요. Hay muchas diferencias acerca en comparación del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento es la puerta para poder entrar en la verdad. El Antiguo 문턱입니다. Testamento, la verdad fue dejada a un lado y ahora el Nuevo Testamento es esa puerta en el cual nosotros podemos encontrar a Jesús. Jesús que nos dice, yo soy ese Cordero. Y ahí nosotros en el Nuevo Testamento podemos encontrar a Jesús que nos está esperando del otro lado de la puerta. Y Él es ese camino, es esa puerta para que nosotros no solamente podamos recibir esa verdad solamente con nuestro intelecto, sino que nosotros podamos experimentarle y así podamos recibir esa inspiración que viene de Él. 마음의 문을 여는 자들 위해서 Todo aquel que ha abierto su corazón delante del Señor, Él está esperando y Él espera y para entregarnos a nosotros esa inspiración.
Por eso el Nuevo Testamento está hablando sobre ese Jesús que es nuestro Salvador. Jesús, quien es aquel que ha muerto en la cruz, pero Él en ese momento en el cual ha muerto en la cruz, en el cual Él estar en la cruz, en ese momento en el cual Él da su último respiro, nosotros podemos encontrar de que este es aquel nuestro Salvador. El Antiguo Testamento fue dado a la carne, pero entonces fue dado a través de los profetas, pero el Nuevo Testamento es dado para los espíritus, para el Espíritu. Él habla personalmente para los diferentes espíritus que quieren recibir esa salvación. Y todo aquel, o si está hablando a esos espíritus que quieren creer, o sea, es la voz del Señor. Es donde tiene la voz del Señor. El Nuevo Testamento es el momento en el cual los espíritus pueden responder en esto, en el cual todo aquel que abre sus manos y para recibir al Señor, es el lugar en el cual nosotros podemos encontrar al Señor. 하나님 아버지의 인자는 하나님 아버지의 영원하신 말씀이 El Hijo del Hombre, el cual que es el Verbo, viene de Dios, la verdad se hizo carne y vino en esta tierra. El Hijo del Hombre, la verdad que Él es Verbo y quien estuvo con Dios, Él vino en esta tierra y se hizo carne. Él es la verdad. Por eso esa palabra que es escrito en el Nuevo Testamento es la palabra de Dios, es la voz de Dios, es la palabra eterna de Dios que es dada a través de la voz, es la verdad. Por eso también esa palabra que viene en el Nuevo Testamento es la palabra que nos da la salvación. Y todo aquel que acepta esta palabra, la verdad en ese instante obra a través de su inspiración personalmente. En el Nuevo Testamento, la verdad, el Espíritu Santo está cerca de nosotros y testifica una y otra vez. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad y de la verdad Él es aquel quien nosotros podemos ver esa manifestación de la palabra que la Biblia nos dice a nosotros. Podemos ver que a través del Espíritu Santo es aquel que hace manifestar ese efecto de esa palabra. Pero las personas que han leído el Antiguo Testamento, algunas personas que se han ido en contra delante del Señor, que han traicionado al Señor. Y la verdad, nosotros podemos saber que estas personas tendrán ese camino para poder volver delante del Señor. O sea, esto es algo que comúnmente nosotros podemos ver. Las personas en el Antiguo Testamento pueden traicionar delante de Dios, pero ellos tienen aún la redención. Sin embargo, en el Nuevo Testamento esto es un poco diferente. La palabra del Nuevo Testamento es algo que Él nos da la palabra a nosotros. Es lo mismo en el cual nosotros podemos escuchar la palabra del Señor en frente del Señor. O sea, esa autoridad no es diferente nosotros al leer el Nuevo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, las personas que han recibido la salvación a través de Jesús, las personas que han recibido esta palabra del Señor, no estamos hablando de las personas como los judíos o los israelitas, estamos hablando de esas personas que han descubierto a Cristo y han recibido la salvación. Estas personas si blasfeman luego, al blasfemar contra el Espíritu Santo, estas personas que han recibido la salvación, si blasfeman contra el Espíritu Santo, estas personas están cometiendo un gran error. Un gran error. El pecado es el pecado. Sin embargo, este pecado es un pecado que nosotros no podemos recibir el perdón. No hay otro sacrificio en el cual nosotros podemos recibir. ¿Por qué? Porque ya nosotros hemos usado esa redención antes. Este pecado, la verdad, no tendrá perdón
en esta generación ni en la próxima. O sea, no hay forma. Este es el pecado, ni hay forma para que nosotros podamos recibir el perdón. 성도가 하나님의 말씀을 마치 인격을 대하듯이 Sin embargo, nosotros como santos, al recibir esa palabra que nosotros recibimos como la identidad, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en ese instante? La revelación de Dios será manifestada en nosotros. Esa profecía de Dios será dada en nosotros, estará en nuestros corazones. Nosotros no podemos pensar que las profecías solamente están en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento podemos encontrar muchas profecías de la misma forma, pero ¿cuál es esa profecía que constantemente nos ha enfatizado? ¿Cuál es esa profecía que es mayor que las otras? Es que Jesús volverá de nuevo para juzgar, que nuestro Señor volverá nuevamente para juzgar a este mundo. 오셔서 무슨 일을 하시는가요? Pero entonces al venir, ¿qué es lo que nos va a hacer? Primero, 끝까지 믿음을 지키고 신앙을 지키고 que las personas que han cuidado su fe, que han cuidado la iglesia, las personas que han obedecido a la iglesia, la verdad serán llevados al cielo. 또 동시에 Y también al mismo tiempo, ¿qué es lo que ocurrirá en ese día en el cual Jesús vendrá por segunda vez? 믿음을 배신한 자들 Es que esas personas que en el principio la verdad creyeron y luego le traicionaron, o esas personas que no creen, o esas personas que traicionaron a Dios, que las personas que han perseguido a la iglesia o han perseguido a un santo, la verdad, Dios les dará ese castigo eterno. 누구는 이렇게 대하시고 Algunas personas serán tratados de esta forma y otras personas serán tratados de la otra. O sea, tienen dos con diferentes tratos. Pero ¿quién es aquel que hará esto? Es el que juzga. Pero ¿quién es el que juzga? Uno normalmente podrá pensar que el Padre es quien juzga. Pero es algo que nosotros podemos encontrar en Juan 5, 2 veces nos ha dicho a nosotros, 2 veces, que el Padre a nadie ha juzgado, pero 안내하시는 거로 참 le da toda esa autoridad al Hijo. 아들에게 Fue dado al Hijo, esa autoridad fue dada al Hijo. Y también en el versículo 27 también nos dice la misma forma, de que Él vendrá como el Hijo del Hombre y Él tendrá ese encuentro con todas las personas. 사람을 너무 잘 아시는 분이라 인자됨을 인하여 Y Él, sabiendo verdaderamente quién es Él y quién es el hombre, y sabiendo qué es lo que les espera, 권리가 있으시다. Él tiene esa autoridad para juzgar. 인하여 심판하는 권세를 Y luego que nos dicen desde el versículo 28 hasta el 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y todos los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. 심판자인데 Que aún tenemos el juez, vendrá el juez, pero entonces uno normalmente podrá pensar que el juez será como el que viene con gran temor, con esa gran ira, y uno podrá tener temor, pero él, ¿qué fue lo que dijo? Él vendrá y le resucitará a los buenos en vida, 와서 más a los que hicieron lo malo 살리시라고 serán resucitados de condenación. ¿Pero por qué lo resucitará a los malos? ¿Por qué? Porque ellos recibirán la condenación para condenarlos. 심판자는 무서운 자가 아닙니다. Este juez no es el que siempre viene con estado de ira y el que tenemos que tener temor. Hay algunas personas que con todo fervor están esperando a este juez. 심판의 말씀인데 Y también, ¿qué es lo que también, como nos dice en Apocalipsis 22:12? He aquí yo vendré pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra.
Por eso que nos dice, aquí tengo mi galardón conmigo. 인자가 아버지의 영광으로 그 천사들과 Y también que nos dice Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. 심판자를 두려워합니다. Por eso algunas personas con todo fervor esperarán a este juez que vendrá y los dará su galardón. Pero habrán algunas personas que verdaderamente recibirán ese juicio, o sea, te recibirán ese castigo. Y también que nos dice en Juan 12:48, y me verás y no vendrá en mi palabra, quien tiene el juicio y la palabra he hablado, ella le juzgará en el día postero. Y también que nos dice Mateo 13:49 hasta 50, saldrá el ángel y apartará a los malos de entre los justos y los echará en el horno de fuego, y allí hará el llorar y el crujir de dientes. Y luego en Hebreos 10:26-27 que nos dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no vendrá más sacrificio por los pecadores y una horrenda expiación de juicio y de fervor de fuego que ha de devor a los adversarios. Por eso nosotros podemos ver todas estas profecías en el cual que en el Antiguo Testamento que ya han sido cumplidos. ¿Quién es aquel que ha cumplido esto? Es el Salvador, es aquel que ha venido y ha cumplido con todo esto. Aquel que ha sido ya profetizado, este Salvador que ha sido profetizado, aquel será el que cumplió con todo esto. Él luego al cumplir todo esto, ahora luego Él da esa profecía, Él quien ha cumplido toda esa profecía, Él da profecías. Y también da esa profecía del Espíritu Santo en el cual vendrá y protegerá todo esto. O sea, Él quien ha cumplido con todas las profecías, da esas nuevas profecías para que aquel que el Espíritu Santo, al venir en ellos, la verdad los cuidará. Y así viene en ellos, en los que ha sido ya prometidos. Pero entonces será que cualquiera que dude acerca de esto, la verdad, esto es algo imposible de hacer. ¿Por qué? Porque esas profecías ciertamente serán cumplidas, como nos dice Mateo 5:18. Porque yo os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una gota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todas sean cumplidas. O sea, estas muchas profecías que han sido dadas por estos muchos años, la verdad, el Señor ciertamente serán cumplidas, y así es como nos ha prometido a nosotros a través de esta palabra. Y luego también, si nosotros vemos en Apocalipsis, esa palabra que nos ha dado en el último capítulo, en Apocalipsis 22:19, que nos dice, si alguno quitará de la palabra del libro de esta perfecta profecía, Dios quitará su parte de este libro de la vida. Pero entonces, ¿por qué nos dice esto? ¿Quién es el que nos dice esto? No nos dice que este es aquel que nos está hablando de un ángel, o esto nos dice a otra persona. Está hablando esta palabra, nos lo está diciendo Jesús personalmente. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que es el libro de vida que nosotros podemos encontrar. Si la verdad, las personas que no han entrado en la verdad, esas personas que no están en el libro de la vida serán alejadas para que no entren en este y se alejen de esto. O sea, que ellos no entren en este lugar, que esas personas no vayan a entrar en esta santa ciudad. Y las cosas que están escritas en este libro. El Señor es nuestro Salvador, pero Él es aquel también que vendrá como el que juzga. Esto es lo que también nos está diciendo en el Nuevo Testamento. Y esa es esa profecía que representa el Nuevo Testamento. Nosotros en este mundo podemos encontrar muchos espíritus. La verdad, tienen que temer a este Salvador, a este juez. Pero ¿quiénes serán los que no temerán a este juez? Los del Nuevo Testamento, aquellos que están dentro de la iglesia.
los que están en el Nuevo Testamento, estos creyentes, la verdad, aunque nadie les diga nada, ellos obedecen. 너무 잘합니다. Y la verdad, hay 5 cosas que ellos hacen. Ellos obedecen y también predican, están llenos de la esperanza, están dentro de esa luz del Señor y también son humildes. O sea, ellos obedecen voluntariamente. Ellos aman a la iglesia y también cuidan a la iglesia dando su propia vida. Y también, ¿qué es lo que dice? Ellos todo y también son santos. Ellos son reverentes. 전도하라고 Y esto no es algo que cualquier otra persona le dice, sino que ellos voluntariamente lo son. Y también ellos predican voluntariamente, no algo que la otra persona le dice. Pero la persona que es del Nuevo Testamento tiene la esperanza, esa esperanza del reino de los cielos, esa esperanza de la vida eterna. O sea, están llenos de esa esperanza. No es algo que se deja a un lado, sino que crece esa esperanza. Y también las personas del Nuevo Testamento están dentro de esa autoridad de la luz. O sea, siempre están recibiendo esa luz. Y la verdad, ellos saben que ellos están dentro de esa luz. Por eso el enemigo viene para poder molestar a las personas, a esos creyentes. Por eso estos enemigos vienen hasta molestar a la carne y hasta el pensamiento y hasta el entorno de los creyentes. 싸우려고 하여. Y tratan de lastimarlos a ellos. Pero entonces los creyentes pelean con ellos. O sea, ellos son los que triunfan. Y son personas que, la verdad, están esperando al Hijo del Hombre. Es aquel que está esperando a este juez. Esa es una característica de estos creyentes. 예언을 믿는 자들. Estas son las personas que creen en esas profecías que han sido ya dadas a ellos. 믿는 자들의 모습은 이런 거예요. 자발적으로. 왜 자발적으로 하는지 알아요? Esto ellos lo hacen automáticamente, o sea, ellos lo hacen voluntariamente. 받을까봐? 그래서 심판을 피하기 위해서 자발적으로 할까요? ¿Será que porque ellos son hacen todo esto voluntariamente? ¿Será que es porque ellos temen al juez? 왜 자발적으로 하느냐? ¿Por qué lo hacen voluntariamente? 심판을 기다려요. Es porque estas personas están esperando a este juez. Están esperando a el juez. 왔다가 이런 육신의 죽음, 또 영적 죽음을 체험하지만은 Aunque el hombre puede morir y luego y muere y luego pues tendrá que recibir el juicio. 죄를 감당하시려고 대신 죄를 La verdad es que Jesús ha venido por nosotros para poder morir y para poder quitar este pecado que nosotros tenemos. Esto es algo que Él ya ha cumplido completamente. 시키러 오시는데 Pero entonces Él viene por segunda vez. La primera vez en la cual Él vino para morir, pero la segunda vez para que Él viene. 때는 La segunda vez para que Él viene, para que Él viene a esas personas que lo quieren, que lo desean. Él se manifiesta a esas personas que lo han esperado. Él viene a esas personas que verdaderamente lo están esperando. A esas personas que lo están esperando. 심판하려고 나타나시는 분이 아니라 Él no se manifiesta a ellos para darles y juzgarlos, sino les viene a ellos para poder entregar ese galardón. Él sabe que Él se vendrá a esas personas que verdaderamente lo desean. Él verdaderamente desea manifestarse en esas personas que quieren manifestarse en ellos. 있으니 다 같이 Que nos dice en Hebreos 29, 27 y 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. 다르게 오지 않는다. Él no viene para poder llevar el pecado de muchos, sino viene para esas personas que han salvado, que le esperan. A los que ha salvado y que los esperan. Por eso Él se manifiesta en ellos para darles esa corona, se manifiesta en ellos para darles ese galardón, para entregarle todas las cosas, para quitar toda esa duda y verdaderamente así ellos puedan ir en esa vida eterna. O sea, hace para que ellos puedan comenzar con esa vida eterna. 두 번째 나타날 것입니다.
El Señor vendrá por segunda vez. Él será el Señor del juez. Él es nuestro Salvador eterno y Él vendrá delante de nosotros. 심판자이신 주님을 기다리는 우리 성도 여러분 되시기를. Espero que cada uno de nosotros seamos personas que esperemos a nuestro Señor por segunda vez. Todos de pie. Aleluya. 하나님, Oremos todos juntos en este momento. Oremos que cada uno de nosotros confesemos de que nosotros estemos esperando al Señor. 황폐해가는 이스라엘을 En el Antiguo Testamento, la verdad, podemos encontrar a las diferentes profecías acerca del Salvador, pero en el Nuevo Testamento podemos encontrar que cómo la iglesia ha crecido y está hablando y está profetizando acerca del Señor quien juzgará. 바랍니다. Y espero que los miembros de nuestra iglesia, la verdad, esperen a este juez y oremos en este momento para que nosotros podamos esperar a este juez. Vamos a orar todos juntos. 우리 교회 도와주셔서 우리 교회 모두가 우리 성도